Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es jueves 6 de agosto de 2026 y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy jueves queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día de hoy, que es, ¿tú tienes alguna religión? Es decir, ¿practicas o crees en alguna? Por favor, compártenos tu respuesta al 55 66 31 24 27 o bien a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. Estaremos leyendo y compartiendo tus mensajes a lo largo de este programa. ¡Comenzamos! Por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó hace unos minutos que la captura forma parte del nuevo modelo de investigación del caso, con el que se busca esclarecer posibles responsabilidades en el encubrimiento de los hechos. Ordené el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación. Trabajo de análisis que acreditó con plena evidencia y apego al debido proceso la posible participación de Ángel N., exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes. El Comité Científico de Expertos presentó 10 recomendaciones para la extracción de gas no convencional con salvaguardas ambientales, entre ellas garantizar el uso de agua salada, emplear aditivos menos contaminantes y realizar consultas públicas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cambiaron las tecnologías para avanzar en este tipo de explotación de manera responsable con el objetivo de fortalecer la soberanía energética. Lo que buscamos nosotros es la soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales y la justicia social. Finalmente es lo que llamamos desarrollo sustentable, desarrollo económico con justicia social. Muchas veces muchos de nosotros nos opusimos al gas no convencional, porque es importante decirlo. ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías. El gobierno de México acordó con empresarios aguacateros de Michoacán mantener un diálogo permanente con las autoridades de Estados Unidos para reanudar lo antes posible las exportaciones de aguacate al mercado estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que también se reforzará la seguridad en las principales zonas productoras de la entidad. Estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. Se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible para que se pueda retornar a este trabajo. Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán y esperamos que muy pronto se reanude. Y en otros temas, ¿qué ocurre cuando la violencia obliga a una persona a abandonar su hogar y a emprender una travesía marcada por el miedo y la incertidumbre? ¿Y qué futuro le espera a un país cuando millones de sus jóvenes enfrentan el desempleo, el abandono escolar y también la violencia? Hoy pondremos el foco en las historias detrás de los desafíos que enfrenta toda una generación en Colombia. Comenzamos. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez.
Ya es la 1:04 p.m, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre, queremos estar en contacto contigo y para ello te recuerdo que tenemos nuestros medios de comunicación. Nos puedes escribir a través de redes sociodigitales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias. De igual forma, estaremos recibiendo tus mensajes de texto o notas de voz a través de nuestro número en cabina, que es el 5566-312427, con tu respuesta, saludo o comentario, pero también, insisto, tu respuesta a la pregunta del día de hoy, que es: ¿tú tienes o practicas alguna religión? Te leemos a lo largo de este programa. Y como siempre, también agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes sociodigitales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y claro que sí, tenemos un regalo, un libro que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, de la colección popular en la temática de ciencia ficción. Se titula Lágrimas de Luz y es de la autoría de Rafael Marín. En esta obra encontraremos precisamente la historia de Hamlet Evans, un poeta en un mundo que ya no cree en la poesía y que enfrenta un dilema entre la obediencia y la libertad, entre la voz individual y el engranaje de una humanidad que ha conquistado galaxias a sangre y fuego. Hay todo un dilema que se nos presenta en esta novela, precisamente en la que está de un lado la dignidad y por otro lado una maquinaria bélica en nombre del progreso. Si tú quieres saber de qué trata en específico esta novela, mándanos un mensaje al 5566-312427 y este libro, Lágrimas de Luz de Rafael Marín, será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la agenda informativa del día de hoy. Hola, mi nombre es Yaret, tengo 21 años y yo considero que no pertenezco a ninguna religión, aunque sí creo en Dios, pero no profeso ninguna religión en particular. Hola, mi nombre es Cintia Hernández, tengo 32 años y sí tengo una religión, la cual es católica. Mi nombre es Marco Antonio Chío, edad 35 años y de religión soy católico. Mi nombre es Alberto Morelos, tengo 28 años y soy católico. Pero aunque soy católico, no soy practicante, sino más bien se trata de una herencia familiar, ya que yo no soy muy devoto a todo lo que es de religión. Muy pocas veces llego a ir a la iglesia a utilizar los símbolos típicos de esta religión. Ya escuchábamos algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, y es que traemos este tema a colación, ya que mientras las religiones siguen formando parte de la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, entre las nuevas generaciones crece una tendencia. ¿Pero qué está pasando con las y los jóvenes y la religión? Bueno, nuestra compañera Luz Rodríguez nos tiene toda la información. En el mundo existen aproximadamente 4.000 religiones. En 2020, el 31% de la población era cristiana, 24.9% musulmana, 15.2% hindú, 6.6% budista y casi una tercera parte más practicaba otras creencias. De acuerdo con el Pew Research Center, actualmente el cristianismo sigue siendo el grupo religioso más numeroso. El Islam es el que creció más rápidamente entre 2010 y 2020. Las personas sin afiliación religiosa, ya sea ateas, agnósticas o que dicen no tener ninguna religión, forman parte del tercer grupo más grande del mundo. ¿Qué pasa con los jóvenes? El estudio de Pew Research Center en 2018 muestra una tendencia general en los menores de 40 años. Ellos suelen identificarse menos con una religión que las personas mayores. De acuerdo con la investigación realizada en 106 países, en 41 países los jóvenes tenían menos probabilidades de pertenecer a una religión. Solo en 2 países, Georgia y Ghana, los jóvenes tenían más probabilidades de identificarse con una religión, mientras que en 46 países los jóvenes
eran menos propensos a decir que la religión era muy importante en su vida, detectado mayoritariamente en América Latina y el Caribe. En Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá es más común que algunos jóvenes se declaren sin religión. En México, los jóvenes no están dejando por completo la religión, pero sí la viven con menos apego institucional. Una investigación de la Universidad Panamericana, realizada a 606 jóvenes de 18 a 29 años en todo el territorio nacional, encontró que 71% se identifica como creyente, 58.7% dice que la espiritualidad es importante en su vida y 27% se considera ateo. Esto no significa necesariamente que todos los jóvenes sean ateos. Muchos todavía creen en Dios, Jesucristo, Alá, la reencarnación o alguna forma de espiritualidad, pero pueden practicarla de manera menos frecuente, no pertenecen formalmente a una iglesia o que combinan creencias espirituales personales. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Pequeño panorama acerca de cuál es la relación entre los jóvenes y la religión hoy en día. Y es que también, como ya escuchábamos ayer aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, pues precisamente se está vislumbrando lo que es la visita del Papa León XIV el próximo año a Latinoamérica, y por ello quisimos hacernos la pregunta de qué está pasando con los jóvenes y la religión, si siguen creyendo o no en las religiones tradicionales, y sobre todo también entender de qué otras formas hoy en día pueden expresar su espiritualidad, porque no necesariamente creer en algo en ese sentido tiene que ir atado a lo que son las religiones tradicionales o las que mayormente conocemos entre todas y todos, como lo ha sido, por ejemplo, el catolicismo a lo largo de la historia, sino también tener esta apertura y escuchar a las juventudes. ¿Por qué? ¿Por qué se han alejado, si es el caso, de todas estas instituciones? Porque igual como ya lo escuchábamos en algunas de las respuestas que nos enviaron, no es lo mismo creer en algo, tener fe en algo, que precisamente llevar todas las tradiciones y rituales sociales que implica la institución en la que se profesa esa religión. Como ya lo decíamos, en la Iglesia Católica, por ejemplo, pues están las misas y otros ritos que hacen parte de la identidad de este culto. Sin embargo, muchos jóvenes hoy en día siguen creyendo en algún dios, en alguna fuerza superior, en alguna cosmovisión. Sin embargo, ya no profesan con una disciplina o con tanto apego este tipo de tradiciones, y por eso es importante que también los escuchemos. Ahora también incluso estas instituciones como la religión católica se han ido adaptando de alguna forma a los tiempos modernos. Lo vimos mucho, por ejemplo, con el Papa Francisco, que de hecho hizo un cambio en la Iglesia Católica, trayendo temas que no se tocaban desde esa institución, también cambiando la forma en la que era percibida, al menos durante su administración al frente de esta iglesia, lo que era también el lujo y demás, otros comportamientos, cambiando incluso también la relación con otros niveles de gobierno, haciendo diplomacia o incluso también enfrentándose directamente a Donald Trump y contra sus políticas discriminatorias en materia de migración, también poniendo un frente a lo que sucedía en el Medio Oriente con el genocidio del pueblo palestino. Entonces, son gestos que hay que tomar en cuenta precisamente para entender cuál es el papel hoy en día de las religiones y con ello también entender por qué las y los jóvenes se han alejado de estas instituciones, o bien hoy en día en qué creen, con qué han sustituido esta espiritualidad precisamente a lo largo del mundo, pero sobre todo lo que nos compete, que es el caso de México. Y tenemos que seguir explorando estas vías porque, insistimos, es un tema muy relevante y te invitamos a que nos compartas tu respuesta a través de nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27, o nuestras redes sociales, que nos encuentras como Imer Noticias en Facebook, en Instagram y en Twitter, contestando a la pregunta del día, que es: ¿tú tienes o crees en alguna religión? Estaremos compartiendo tu respuesta a lo largo de esta transmisión. Por el momento, continuamos con más información.
Como ya lo decíamos, fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, recordemos, en septiembre de 2014. Víctor Raúl Ramírez nos tiene todos los detalles. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Así es, la Fiscalía General de la República informó que fue detenido en el Estado de México el exgobernador de Guerrero, Ángel N., por presuntamente haber participado en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hace unos minutos, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, explicó que como parte del nuevo modelo de investigación, desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de los normalistas, que implicaron nuevos actos de investigación y que permitieron acreditar la posible participación de Ángel N. en los hechos violentos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del año 2014. Vamos a escuchar cómo explicó la titular de la Fiscalía General de la República la detención de Ángel N. Primero, la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales. Segundo, las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa. Tercero, en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N., además de referir amenazas que explicaban su silencio previo. La funcionaria agregó que el ocultamiento de pruebas se hizo de manera dolosa y deliberada por parte de Ángel N. Vamos a escuchar. Cuarto, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N. ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Y quinto, la Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal. Ernestina Godoy afirmó que la Fiscalía General de la República continuará con la investigación de los hechos de manera profesional y con todo el rigor científico, y que no se detendrán estas investigaciones hasta saber lo que pasó con los normalistas. Cabe recordar que Ángel N. resultó electo gobernador de Guerrero y asumió el cargo el 1 de abril del año 2011, y su gestión quedó marcada por la desaparición de los normalistas, y ante la presión de medios nacionales e internacionales y los cuestionamientos surgidos por su actuación como mandatario de Guerrero durante los primeros días de la investigación, Ángel N. pidió licencia del cargo el 23 de octubre del año 2014, a menos de un mes de la desaparición de los normalistas. En el mes de febrero del año 2015, Ángel N. renunció a su militancia en el PRI y afirmó que estaba dispuesto a ser investigado por cualquier hecho que se le imputara en el caso Ayotzinapa. Cabe señalar que a lo largo de las investigaciones del caso Ayotzinapa se han cumplimentado más de 100 órdenes de aprehensión, entre ellas la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y también han sido detenidos mandos policíacos de Guerrero e Iguala, integrantes del grupo Guerreros Unidos y funcionarios federales. Ese es mi reporte. Víctor, muchas gracias y seguimos al pendiente también de ahora la información que se pueda desarrollar a partir de esta detención. Gracias y buenas tardes, Víctor.
Hasta luego. Y bueno, es que en el tema de Ayotzinapa, recordemos, han pasado ya 12 años prácticamente de la desaparición de los 43 normalistas que desaparecieron, insistimos, en septiembre de 2014 y que a lo largo del sexenio pasado y de este también se han desarrollado otras líneas de investigación y que ha habido un trabajo muy exhaustivo también por parte de diversos organismos para llegar por fin a la verdad. Tenemos, por ejemplo, el caso el sexenio pasado del GIEI, que era el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También hubo otro esfuerzo que fue la Comisión precisamente para la Verdad y la Justicia, la COVAG, por parte del gobierno federal, que también estuvo al cargo de estas investigaciones y que logró, de hecho, quitar lo que era la verdad histórica establecida por Murillo Karam desde 2014. Esa narrativa se desmanteló, sin embargo, se ha avanzado mucho en las investigaciones, pero todavía hoy faltan muchas respuestas y sobre todo saber dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Continuamos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan de acción para reactivar las exportaciones de aguacate de Michoacán a Estados Unidos, esto luego de que Washington suspendió temporalmente las inspecciones fitosanitarias necesarias para autorizar los envíos, esto por una alerta de seguridad para su personal en la entidad. Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que sostuvo una reunión con empresarios del sector aguacatero y acordó una estrategia conjunta que contempla reforzar la seguridad en las principales zonas productoras del estado. Como parte de ese plan, fueron desplegados más de 1,500 elementos del Ejército, también de la Guardia Nacional y corporaciones estatales para resguardar huertas, empacadoras y también las rutas de traslado del fruto. Además, informó la presidenta el día de hoy, el gobierno federal mantendrá un diálogo permanente con las autoridades de Estados Unidos para lograr el restablecimiento a la brevedad de las inspecciones del Departamento de Agricultura estadounidense y así reanudar las exportaciones de aguacate. Ayer me reuní con la asociación más importante de empresarios aguacateros de Michoacán, tanto por temas de seguridad como por este tema en particular, en donde Estados Unidos retiró a sus inspectores. Estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. A través de Roberto Velasco, del secretario Omar y de la secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senacica, que también es una probabilidad. Se va a reforzar la seguridad en otra zona de Michoacán y esperamos que muy pronto se reanude. Ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que ocurre. Y es que recordemos que esta relación comercial es importante ya que Estados Unidos es el principal destino del aguacate mexicano y concentra actualmente alrededor del 90% de las exportaciones de dicho fruto, por lo que la suspensión de las inspecciones afecta a una de las cadenas agroexportadoras más importantes de nuestro país. Y en información referente al caso de la periodista Roxana Guzmán, el Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero al alcalde de Izhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado por la Fiscalía del Estado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. La declaratoria de procedencia fue aprobada durante una sesión extraordinaria del Congreso local con el respaldo de 40 de los 50 diputados. La resolución no determina la culpabilidad del edil, pero permite que la Fiscalía ejerza acción penal en su contra y continúe el proceso judicial. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, González Martínez habría ordenado el secuestro de Roxana Guzmán para impedir la difusión de una fotografía en la que presuntamente aparecía portando un arma de uso exclusivo del ejército, imagen que, según la investigación, podría afectar su trayectoria política. Hasta el momento, 8 personas han sido vinculadas a proceso por el crimen. 4 presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Grupo Sombra y 4 policías municipales de Izhuatlán del Sureste, quienes presuntamente brindaron apoyo logístico para ejecutar el secuestro y homicidio de la comunicadora.
Roxana Guzmán, fundadora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital, Veracruz. Semanas después, la Fiscalía confirmó, mediante pruebas forenses, que los restos localizados en un predio del municipio de Moloacán correspondían, lamentablemente, a la periodista. Vamos con más noticias, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el Papa León XIV sí tiene contemplado realizar una visita a México. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una fecha definida para ese viaje. La mandataria explicó que durante una reunión que sostuvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, fue informada sobre el interés del pontífice para visitar nuestro país. No obstante, señaló que antes tiene previsto realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú, países que no fueron visitados por el Papa Francisco mientras estuvo al frente de la Iglesia. De igual forma, la presidenta agregó que la visita tampoco podría llevarse a cabo durante el año electoral, que es 2027. Finalmente, la mandataria dio a conocer que también durante el encuentro con el secretario del Estado Vaticano se abordaron otros temas de interés, como la encíclica publicada por el Papa León XIV, en la que plantea la necesidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial esté orientado por principios éticos de justicia, dignidad humana y también responsabilidad compartida, así como asuntos relacionados con el desarme y la paz y la restauración de templos históricos mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Escuchamos. Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son 3 países que no visitó el Papa Francisco. Y ahora el Papa León XIV quiere como dar una continuidad, además, pues de la relación personal que tiene en particular con Perú, porque vivió muchísimos años ahí. El Papa Francisco no fue a Argentina, ya como Papa, aunque era argentino. Lo que nos informaron es que esos son los 3 primeros países que va a visitar de América Latina. Obviamente no podría venir a México en el periodo electoral, por obvias razones. Entonces seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso pues lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir. Pero no hay una fecha establecida todavía. Hablamos mucho de su encíclica y la discusión que estamos llevando aquí y de otros temas de interés, tanto del Vaticano como pues de la Iglesia. Hablamos de si al desarme, si a la paz, qué hacemos juntos, de la restauración de templos a través del Instituto Nacional de Antropología, y extendimos la invitación como lo hicimos de manera personal cuando hablamos por teléfono con el Papa. Y nos dijo que sí tiene contemplado, pero que pues obviamente su agenda en este momento va a 3 países que no visitó el Papa Francisco. Soy víctima de un dios frágil, temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Escuchamos El Loco de Babasónicos, precisamente con este otro mensaje que nos trae una mezcla de imágenes tanto religiosas como surrealistas, pero también provocadoras para hablar de lo que es en algún punto la pérdida de la identidad, de no saber en qué creemos, de sentir que estamos a la deriva, pero saber que hay algo más del otro lado. Eso es un poco lo que viene en el mensaje de esta canción, insistimos, porque la religión se interpreta de muchas formas y por eso hoy en día estamos abordando también cómo es que se vive la espiritualidad a través de los jóvenes. Es la 1 de la tarde con 28 minutos y con esto nos vamos a una pausa.
informativo no te confunda? Necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Soy Fernando Eduardo, tengo 32 años y soy cristiano católico. Mi nombre es Eduardo Vázquez, tengo 34 años y no soy religioso, me considero ateo. Hola, me llamo Pamela, tengo 25 años y no creo pertenecer a ninguna religión. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya la 1:00 con 34 minutos, hora del centro de nuestro país, y escuchábamos más respuestas que nos comparten amablemente a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú tienes alguna religión? Y también cabría hacernos la reflexión de en qué momento podemos decir que sí o que no como tal, porque podríamos ser creyentes pero no realizar todos los rituales o tradiciones que conlleva precisamente la institución de esa religión. Sin embargo, creer que somos parte de, porque creemos en algo más. Como siempre, te invitamos a que nos mandes tu respuesta a través de las redes sociales. Nos encuentras como Imer Noticias en Facebook, Instagram y en X, y también a nuestro número en cabina, donde nos puedes mandar un mensaje de texto o una nota de voz, que es el número 55 66 31 24 27. Y te recuerdo que tenemos por acá un libro titulado Lágrimas de Luz, de Rafael Marín, del Fondo de Cultura Económica, que nos habla acerca de un futuro, un mundo distópico en el cual el personaje principal, Hamlet Evans, tiene que estar dentro de todo un dilema entre la obediencia, la libertad, el progreso, pero también las maquinarias bélicas, y decidir también qué le hace humano en medio de todo ese mundo. Si tú quieres saber más de esta novela, mándanos mensaje a nuestro número en cabina y te puedes llevar este libro. Ahora sí, continuamos con más información. Como ya lo habíamos abordado en semanas anteriores aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, el delito de la trata de personas precisamente podría haber aumentado durante el Mundial, entre otros factores, por el consumo de alcohol, también por la cantidad de personas extranjeras que nos podrían visitar y demás factores que se podrían propiciar durante este evento deportivo. Y lamentablemente el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentó su 6º reporte contra la trata de personas, en el cual reportó un incremento de 7% de ese delito durante el Mundial, además de que el 90% de las víctimas eran mujeres mexicanas. Nuestro compañero Ethan Hernández nos tiene todos los detalles. En concreto, esta ONG recibió 685 reportes a través de su call center, un incremento del 7% con respecto al año pasado. De acuerdo con la doctora Clara Luz Álvarez, investigadora de la Universidad Panamericana y colaboradora de este reporte, explicó que 7 de cada 10 víctimas de este delito son mujeres y niñas y adolescentes. Distinguimos entre la modalidad de abuso, material de abuso sexual infantil, que es el 73%, de las otras modalidades de trata de personas, donde sigue encabezando las otras modalidades de trata de personas, lo que es la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, seguido de trabajo o servicio forzado, mendicidad forzada, explotación laboral, y se va diluyendo. Este aumento, según la información, corresponde al aumento del turismo sexual, fruto de los visitantes que tuvimos por el torneo de fútbol. Por ello, la directora general del Consejo, la maestra Gabriela González, pidió a la sociedad desincentivar el consumo de este tipo de delitos. Otro factor que identificamos fue el tema del incremento de servicios. El tema de consumo es algo que también hemos destacado organismos de sociedad civil. Siempre enfocamos la responsabilidad hacia el tratante o lo que deben de hacer las autoridades, pero pocas veces fijamos la mirada en la responsabilidad de quien consume, y constantemente hacemos un llamado también a cuidar los patrones de consumo, ¿no? Con estos resultados, la organización civil espera que el gobierno y la sociedad puedan diseñar mecanismos y políticas públicas para la disminución considerable de la trata, tanto en consumo como en cualquier tipo de modalidad. Para Imer Noticias, Itán Balanzar.
Como ya lo decíamos, las otras caras del Mundial, que si bien fue un evento que nos trajo mucha alegría y esperanza y también experiencias e incluso también comercio, economía, pues están estas caras no tan benéficas que hay que darles mucha prioridad y atención para que en eventos futuros no se repitan estos casos. Continuamos con más información, ya que el Gabinete de Seguridad de México informó que en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa investiga ya el homicidio del creador de contenidos César Gastelum. El influencer fue asesinado, recordemos, la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo junto a sus amigos afuera de un establecimiento de comida en Culiacán. A través de una publicación en redes sociodigitales, la dependencia detalló que entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones en las que Gastelum hacía alusión a la facción de un grupo delictivo. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió ayer a estos hechos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Escuchemos sus palabras. Tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio. Es la 1:39 p.m. y nos vamos ahora con la agenda económica. Y es que el Banco de México decidió mantener en 6.50% la tasa de interés interbancaria en una decisión unánime de los 5 integrantes de su Junta de Gobierno, con lo que prolongó la pausa iniciada en junio tras más de 2 años de recortes consecutivos a la tasa de referencia. La determinación estuvo en línea con las expectativas de la mayoría de los analistas, quienes anticiparon que el Banco Central conservaría sin cambios la tasa de interés ante un panorama en el que la inflación ha seguido moderándose, aunque persisten riesgos derivados del entorno internacional. En su comunicado, Banxico señaló que la economía mundial continúa enfrentando un elevado grado de incertidumbre por las tensiones geopolíticas y comerciales, mientras que en México la inflación ha mostrado un comportamiento consistente hacia la meta de 3%, aunque el balance de riesgos inflacionarios aún requiere cautela. Vamos con más detalles acerca de la agenda económica con nuestra compañera Jessica Leal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso contra México y Canadá al afirmar que ambos países perjudican a la economía estadounidense. Durante un acto celebrado en Las Vegas, Nevada, Trump sostuvo que Estados Unidos ha sido tratado de manera injusta en el comercio regional y mundial. Reiteró que el TEMEC debe modificarse para favorecer los intereses estadounidenses. Defendió su política de aranceles como una herramienta para impulsar la producción nacional y atraer inversiones de regreso a su país. Estados Unidos está en camino de exportar una cifra sin precedentes de $2.5 billones en bienes solo este año, algo que todos pensaban que era imposible. Un número como ese ni siquiera era concebible. Si alguna vez lo hubiera dicho, ni siquiera lo habría dicho porque ni yo mismo pensaba que nos iría tan bien. Pero lo hicimos y quiero agradecer a todas las políticas y a todas las cosas que pusimos en marcha entre los aranceles que han sido. Los aranceles nos han hecho ricos. Recuerden que solía decir que aranceles es mi palabra favorita. Me encantan los aranceles. Es mi palabra favorita en el diccionario arancel. Me encantan los aranceles porque hemos sido arruinados por los aranceles utilizados en nuestra contra durante años por China, por Japón, por Corea del Sur, por Alemania, por todos, por Canadá. Canadá es repugnante, lo son desagradables. La gente piensa en Canadá, son desagradables. La gente, amo a la gente, pero son desagradables. Un liderazgo desagradable. Y México, todos nos lo hicieron a nosotros.
Después de las señales de un inminente acuerdo diplomático en el estrecho de Hormuz entre Irán y Omán, los precios del petróleo subieron. El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia mundial para entrega inmediata, aumentó 1% hasta los $80.28 por barril. El West Texas Intermediate subió 0.8% hasta los $75.85. El precio del oro y los metales preciosos subieron con fuerza en los mercados internacionales. El oro al contado cerró en $4,263 por onza, su mayor incremento desde el 3 de febrero. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí un poco de lo que está aconteciendo precisamente con la información económica, y es que recordemos que es muy importante también siempre contemplar lo que está sucediendo en el plano internacional, ya que sí nos termina afectando a los demás países, sobre todo estas políticas económicas, por no decir ocurrencias del gobierno de Donald Trump. Continuamos con la información, pero nos vamos ahora con información referente a seguridad. Y es que el reporte diario del Gabinete de Seguridad se destacó en las siguientes acciones. En Tecate, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a 4 personas y les aseguraron 3 armas largas, 3 cargadores, 128 cartuchos y un vehículo. En tanto, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país, en la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron una orden de aprehensión contra una mujer por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También en el Estado de México, en específico en Metepec, hubo acción en cuestión de seguridad, ya que elementos de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y también del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre identificado como líder de una célula delictiva por delitos contra la salud. Le aseguraron 15 dosis de cocaína y 22 de marihuana. Estos 3 casos son un ejemplo precisamente de cómo la estrategia de seguridad se aplica en todos los niveles y en todas las entidades federativas para dar certeza e, insistimos, seguridad a las y los mexicanos. Continuamos. Vamos con más información, ya que el día de hoy en la conferencia mañanera se presentó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y también del Comité Científico de Expertos 10 recomendaciones para la extracción de gas no convencional condicionado al uso de nuevas tecnologías sin impactos ecológicos. Destacan, por ejemplo, la prohibición de la técnica en la cuenca Tampico-Misantla y también la obligación de utilizar exclusivamente agua salada, por lo que se iniciarán perforaciones de investigación antes de tomar una decisión final al respecto de la extracción de gas no convencional. El proyecto busca reducir la dependencia energética de Estados Unidos, disminuyendo la importación de gas del 75 al 50% en los próximos años. Sofía Cruz nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados del análisis de la Comisión de Gas No Convencional, en los que se podría avalar la extracción del mismo, pero de manera responsable, al existir innovaciones tecnológicas que permitan hacerlo sin impactos ecológicos o tóxicos. El objetivo es disminuir la importación del gas natural de Estados Unidos y con ello reducir la dependencia para la generación de energía eléctrica. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta. ¿Qué objetivo tiene esto? No depender tanto del exterior. Aun cuando todavía, aún con toda la explotación que se hiciera de gas no convencional, seguiríamos importando a Estados Unidos, el objetivo es bajar la importación, que no dependamos tanto del exterior. ¿Esto es algo que busca México? No, buscan todos los países del mundo, garantizar su soberanía energética. Las 10 conclusiones preliminares del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional son las siguientes. 1, pues debe darse prioridad a las fuentes renovables de generación de energía electríca, eficientar la energía a nivel nacional,
aumentar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema del gas asociado a la producción de petróleo. Además, prohibir actividades de extracción de gas natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla, realizar perforación de pozos para investigar la existencia de agua salada que no estén conectados de ninguna forma con acuíferos de agua dulce, confirmar la existencia de reservas de gas natural en yacimientos no convencionales e implementar las mejores prácticas en materia de manejo de subproductos, de aprovechamiento menos dañino y acciones de protección ambiental, así como también pues la realización de consultas a la población de las zonas donde podría realizarse la extracción, incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional y establecer un monitoreo científico externo e independiente que apoye en la verificación de la integridad de los acuíferos y el impacto ambiental, que además brinde asesoramiento técnico permanente. La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que se atenderán todas estas recomendaciones y solicitó al comité seguir acompañando al Gobierno de México para llevar a cabo todas y cada una de estas acciones y poder disminuir las importaciones del gas de Estados Unidos. Pero incluso dijo, con estas medidas falta disminuir aún más la dependencia del país vecino del norte, por lo que seguirán analizando otras opciones para poder ejecutarlas. Vamos a escuchar sus palabras. En otras palabras, con todas las medidas que nos plantean, pasaríamos de depender de Estados Unidos del 75% del gas que consumimos hoy al 50%. Si queremos todavía reducir ese 50%, pues entonces hay que pensar en el gas no convencional. ¿Cómo? De manera responsable. La presidenta Sheinbaum indicó que como primera medida el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizará pozos de exploración para verificar si en el subsuelo de las cuencas Sabinas, Burro Picachos en Coahuila y Nuevo León, así como en Burgos en la zona noreste de Tamaulipas, hay agua salada y gas no convencional. En tanto, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, puntualizó que el Comité de Científicos y Especialistas hará un seguimiento constante sobre las recomendaciones emitidas, integrando nuevas evidencias y colaborando de manera estrecha con todas las dependencias involucradas con el objetivo de tomar decisiones que atiendan las necesidades energéticas que contribuyan a un futuro sustentable, soberano y con bienestar. Y finalmente, Berenice, informarte que el doctor Omar Arellano, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, sostuvo que existen innovaciones respecto a la reducción de sustancias químicas y moléculas altamente tóxicas que antes implicaban un alto riesgo, pero se han reducido significativamente al incorporar moléculas con una mayor tasa de degradabilidad, que las hace reducir el riesgo ecológico y de salud potencial y que se aplican en otros países como Canadá, Estados Unidos y Dinamarca, pues lo que disminuye la afectación por alguna sustancia tóxica o que impacte el ecosistema ecológico y ambiental. Es la información, Berenice. Muchas gracias, Sofía, sobre todo porque es un tema que ahora será una conversación nacional que tendremos que tener todas y todos. Te agradezco mucho. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Y es que como ya lo escuchábamos precisamente en este reporte de Sofía Cruz respecto a lo que aconteció el día de hoy en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, pues estamos evidentemente ante un momento coyuntural, histórico, en el cual pues tenemos sobre la mesa dos decisiones muy importantes, que es por un lado cómo conservar nuestro medio ambiente de la mejor forma, pero también cómo cuidar y procurar nuestra soberanía nacional, sobre todo ya que se presentaban los datos precisamente por parte de las autoridades en los cuales pues prácticamente 70-75% del gas que se consume actualmente en nuestro país proviene de fuentes extranjeras, lo cual evidentemente nos pone en una condición pues sí, de dependencia e incluso de vulnerabilidad, sobre todo viendo precisamente el panorama internacional y las decisiones erráticas de algunos gobiernos como Estados Unidos, y por eso ahora tenemos esta conversación en todo nuestro país. Y precisamente para conocer más detalles acerca de lo presentado el día de hoy desde Palacio Nacional, en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos ahora con la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra?
Hola, Berenice. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora, sobre todo para conocer más detalles acerca de lo que ya se presentaba hoy después de muchos meses de arduo trabajo por parte de este comité experto de científicos que ya han presentado este primer informe preliminar que consiste, en resumen, en 10 recomendaciones. Pero, ¿cuál es su postura respecto a lo presentado el día de hoy, doctora? Bueno, mira, estoy muy contenta, Berenice, de la relación que se están estableciendo entre los proyectos de la presidenta con las instituciones de educación superior y de investigación. Me da mucho gusto porque son tomados en cuenta, porque se requiere la evidencia científica, también tecnológica y humanística, para que lo que se haga tenga información, tenga validez científica, ¿me entiendes? Por ejemplo, en este caso, se hizo este equipo está formado por 54 científicos, tecnólogos y humanistas, es decir, además de ingenieros, de geólogos, de científicos en general, también hay tecnólogos y también hay humanistas, es decir, por ejemplo, del área de sociología, del área de ética, para que ¿cuál es la idea? Que si se va a hacer la extracción de este tipo de producto, el gas no convencional, sea con todas las normas modernas, con la tecnología más actual, con el mantenimiento, con la protección del medio ambiente, con la opinión de las personas, también se concluyó eso. Y lo que tú me decías, ¿cómo me siento contenta de que CECITI pueda hacer esta coordinación entre el gobierno, como en este caso directamente la presidenta, Pemex, la Secretaría de Energía y las instituciones de investigación. Que en ese sentido es muy importante lo que ya nos compartía, doctora, de la cantidad y también las áreas tan distintas de las cuales conforman este equipo de expertos, porque no únicamente estamos viendo, como ya lo decía, científicos como de las áreas más precisas, geología y demás, ingenierías, sino que también se tiene que contemplar en una decisión de este tipo, incluso también los riesgos ambientales, sociales, el impacto en la biodiversidad, y por eso mismo se ha hecho este esfuerzo de manera pues bastante cautelosa, cuidada, y también recordar a todas las personas que nos están escuchando que lo presentado el día de hoy es tan solo el primer informe preliminar, es decir, todavía falta mucha más investigación que se va a desarrollar a lo largo de los próximos meses, pero también algo muy importante que me parece de este proceso, doctora, no sé usted cuál sea su opinión, es precisamente el componente de, además de la información científica, también la transparencia y la comunicación, es decir, que todas las personas podamos estar enteradas de qué se está precisamente analizando y cuáles son los posibles pasos a seguir. Sí, totalmente de acuerdo, Berenice. Mira, el grupo, en primer lugar, claro que la transparencia, como señalas, es fundamental, que todo el mundo sepa qué se está haciendo y por qué se hace y por qué se puede o no se puede hacer. Esto es central. Y por eso toda la información va a estar en la plataforma de CECITI para que la gente pueda consultar qué se está haciendo o para que pueda preguntar también por qué se hace o cómo se va a hacer algo. Mira, por ejemplo, te quiero platicar que son 54 investigadores que son los que aceptaron participar, fueron convocados y fueron invitados y son expertos, como tú oíste en la mañana que se presentaban, pues son doctores con una trayectoria muy importante en el área en la que están asesorando. Hicimos 4 comisiones, como eran 54, tú imagínate discutir con 54 personas al mismo tiempo, no se puede. Entonces se hizo por temas. Tuvimos una comisión de ingeniería que está trabajando además, déjame que te explique por qué uso el presente, porque siguen trabajando. También una cosa que quiero comentar y que quiero que todo el mundo lo sepa, es que esta comisión sigue vigente. Ellos aceptaron continuar el trabajo. Primero dieron una opinión de cómo se podía hacer o no esta extracción de gas no convencional. Y después van a seguir trabajando, van a dar seguimiento a todo lo que se haga en este tema. Entonces te decía, son 4 comisiones: ingeniería, agua, impacto y planeación. En ingeniería se está viendo la exploración, o sea, en dónde, qué hay, cómo está el subsuelo, en fin, geofísica, explotación, geomecánica, geología y fluidos. Todo esto es la comisión de ingeniería. Hay una comisión de agua. El agua es uno de los temas más importantes en ese tipo de tecnologías, Berenice, porque
su uso no puede competir, el uso para hacer esa tecnología no puede competir con el uso doméstico, con el uso o también industrial del agua dulce. Entonces, se tiene que ver la disponibilidad, el suministro, cómo sería, la hidromecánica, la seguridad hídrica, la disponibilidad es fundamental y tiene que ser lo que determinaron ellos, que tenía que ser agua de profundidades importantes para que sea agua salada. No, jamás se utilizaría agua que esté, decía, de servicio para las personas, para el ganado, para la agricultura, etcétera. Entonces, tiene que ser un cierto tipo de agua y además buscar que se pueda reciclar para también limitar el uso del recurso. Otro tema es el impacto. ¿Cuál es el impacto que esa tecnología va a hacer en el ambiente, en la salud, en el suelo, en el aire, en la biodiversidad y la dimensión social? Eso es muy importante, porque el gobierno de la presidenta le importa de manera fundamental el impacto en la sociedad. Mira, el proyecto es fundamental porque quiere la presidenta que disminuya nuestra dependencia de la importación de este gas, fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, por eso, el punto central es, tenemos que ir gradualmente recuperando nuestra autonomía, nuestra soberanía en tema energético. Entonces, decía, aquí se ve el impacto además, porque si vamos a extraer un gas, tenemos que ver que no haya daño al ambiente, que no haya daño en la salud, que no afecte la biodiversidad, etcétera. Pero también decía la dimensión social, que la gente tenga un beneficio de antemano, por ejemplo, con trabajo que sea bien remunerado y sobre todo que no se afecten cuestiones culturales, cuestiones de tradiciones, etcétera. Entonces, el impacto se ve todo esto, la salud, que se utilicen sustratos para la exploración o para la explotación, que no sean dañinos o que sean lo menos dañinos posible, ¿no? Luego, la planeación, ¿cómo se planearía? Hay que ver la economía, hacer un análisis financiero, cuál es la política que se va a seguir, la política pública, la normatividad que tiene que seguirse en todo este tema y sobre todo el avance en la soberanía energética. Entonces, como te decía, el consumo de gas en México es de 9.1 millones de pies cúbicos diarios al día. Si esto sigue aumentando, para el 2030 necesitaríamos casi 11 millones de pies cúbicos diarios de gas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Comisión? Bueno, en primer lugar, también recomiendan que se siga, como se está haciendo, hay una política del gobierno que está aumentando la producción de energía a través de mecanismos, a través de energía renovable, paneles solares, por ejemplo, o de energía geotérmica, eólica, etcétera. Eso tendrá que seguirse investigando y tendrá que seguirse aplicando y produciendo cada vez más energía que sea producida por un factor renovable. También se pide que Pemex deje de quemar el gas, sino que ese gas se recupere y también se sume a la necesidad que hay del gas natural en México. Entonces, pero decía, podríamos llegar a casi 11 millones de pies cúbicos diarios en el 2030 si no hacemos nada. Entonces, es un consumo tremendamente alto y en la proyección que se hace, y por eso es necesario que tengamos ya medidas actuales para disminuir para hacer el ahorro en general, el ahorro de gas natural, el ahorro y al mismo tiempo empezar a producir más nosotros mismos. Claro, y que en ese sentido, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la CECITI, pues es importante, ya lo decía, considerar todos los factores que están involucrados en esta decisión, que ahora pues ha impulsado la investigación por parte de este comité científico experto para evaluar cuáles son las posibilidades y si es viable hacer la explotación de este gas no convencional. Y tan es así que se están evaluando todos los criterios también de impacto, que por ejemplo una de las recomendaciones principales que también se compartió el día de hoy fue que no se recomienda, prácticamente se dice que no se haga la extracción de gas no convencional en la región de la cuenca de Tampico-Misantla, que era una de las 3 que se tenían contempladas para este proyecto, dado el impacto que podría haber en toda la región e incluso también en las comunidades que ahí habitan, y que por eso decimos es importante que se tomen en cuenta todos estos factores
al momento de hacer este estudio que, insistimos, sigue en una fase de investigación abierta como tal. Incluso ahora uno de los siguientes pasos, por ejemplo, es lo que ya nos comentaba respecto al tema del agua. Falta ver si sí existe esa agua salada exclusivamente para utilizarse, en este caso, para la extracción de gas a las profundidades que se piensa. También saber cuánto gas hay en esas reservas en las que es viable hacerlo. Es decir, todavía falta mucha investigación antes de tomar una decisión como tal. Oye, pues exactamente. Primero tenemos que ver que realmente esté el gas, que realmente vale la pena extraerlo, que haya el agua que se requiere para sacar ese gas y que no dañe, buscar que no haya un daño ambiental, etcétera. Y también una cuestión en la que insistió la presidenta fue en hacer consultas sociales también para que la gente opine. Si me permites, podría leer las 10 conclusiones que tuvo el equipo. Claro ¿Te que sí, parece? doctora. Bueno, la primera es, la prioridad debe ser incorporar aceleradamente fuentes renovables de generación de energía eléctrica. Ya lo había dicho antes, esto es una opinión una recomendación es que se acelere la generación de energía a través de fuentes renovables. Además, se deben implementar medidas y programas de eficiencia energética. Quiere decir, tenemos que buscar cómo ahorrar gas, que los aparatos eléctricos gasten menos energía, etcétera, ¿me entiendes? Tenemos que ahorrar gas. Luego, es fundamental incrementar la producción nacional de gas natural también, de gas natural convencional. Y, por ejemplo, eliminar la quema de gas. Ya ves que la Pemex está quemando gas en determinadas zonas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que eliminar la quema de gas y aprovechar el gas asociado a la producción de petróleo. Luego, la recomendación que tú señalabas de la cuenca Tampico-Misantla, la recomendación te la leo tal y como está. Recomendamos prohibir actividades de extracción de gas natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla. Así es la recomendación, prohibir esas actividades. La 5, se recomienda la perforación de pozos para confirmar la existencia de agua salada en cuerpos de agua profundos y que no se encuentren conectados de ninguna forma con acuíferos someros. Sí, los someros son los de agua dulce, que son los que se necesitan para uso humano. ¿De acuerdo? Ujú. Luego, se recomienda perforar pozos exploratorios, así como realizar estudios geológicos y geofísicos para confirmar el volumen de las reservas de gas natural de yacimientos no convencionales. Lo que decíamos, primero hay que ver que realmente cuánto es el gas que se va a obtener. Ahora también, sabes, se van a las tecnologías como la inteligencia artificial, de manera que se pueda se pueda medir qué cantidades de gas existen. Hay tecnologías muy nuevas con las que esto se va a poder hacer, además de las tradicionales, ¿no? Otro punto es que se tienen que implementar las mejores prácticas en materia de manejo de residuos, que sean de aprovechamiento menos dañino y acciones de protección ambiental. Luego, es necesario realizar consultas previas e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción. Te imaginarás que particularmente los sociólogos, los economistas, dicen hay que también hacer consultas previas y ver si esto también tiene un valor en economía, ¿no? Pero sobre todo, que la población opine, viendo todos los factores que va a alterar o que puede afectar una tecnología de este tipo. Otro punto es que se debe incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional. ¿Te das cuenta? También se está pensando en la gente que tenga, de la cual se pueda adquirir para que tengan empleo regional, para fomentar el empleo regional. Y la última, se recomienda establecer un monitoreo científico externo e independiente que verifique la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras y la protección de los ecosistemas. Esto es central, este último punto. Y este monitoreo científico lo seguirá haciendo esta comisión, Que más eso otros que se puedan sumar, por supuesto, ¿no?
Claro, y que eso también es vital para seguir en curso con este proyecto, sobre todo también valorando cómo va siendo, insistimos, paso a paso el impacto y también la investigación, que incluso hoy se compartía en la conferencia mañanera que pues también va a estar en permanente investigación los métodos que sean menos pues agresivos o que sean menos contaminantes para poder realizar con eficiencia esta extracción de gas no convencional, porque ya lo decían, estas tecnologías también avanzan de manera pues muy rápida en el mundo científico y por ello también está el compromiso de que si sale en algún punto algún otro dato científico que permita hacer este proceso de forma más segura aún, se tenga que realizar y aplicar de esa forma. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradecerle muchísimo que nos comparta toda esta información con la audiencia de Imer Noticias, porque ya lo decíamos, es un momento coyuntural en el cual estamos, por un lado, tratando de conservar y de cuidar nuestro medio ambiente de la mejor forma, pero también tenemos del otro lado la cuestión muy importante, sobre todo en el contexto internacional, de la soberanía energética de nuestro país, y este proyecto busca precisamente un camino de encuentro entre estas dos opciones. Doctora Rosaura, agradecerle muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias, Berenice. Gracias y buenas tardes, doctora. Gusto tu servicio. Claro que Hasta sí. luego. Muchas Adiós. gracias, doctora. Como ya lo escuchábamos, es un tema complejo y precisamente tiene que haber toda la información científica posible y también toda la transparencia con las y los mexicanos para que podamos ser partícipes de este proyecto, porque insistimos, es una decisión coyuntural, histórica, en la cual tenemos que estar involucradas e involucrados todos y sopesar cuáles son los beneficios y riesgos de cualquiera de las decisiones que se puedan tomar y sobre todo ver también esta viabilidad y los costos a largo y mediano plazo. Continuamos con la información. Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos y nos vamos ahora desde México hasta Colombia. Y es que en ese país casi 15 millones de jóvenes enfrentan el reloj en contra. El desempleo, el abandono escolar y la violencia amenazan con desperdiciar la mayor fuerza generacional de su historia, sobre todo en un contexto, recordemos, de que el día de mañana, 7 de agosto, entrará la administración de Abelardo de la Espriella. Pero antes, este contexto con nuestro compañero Rafael Burgos. En Colombia viven casi 15 millones de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 28 años. Representan prácticamente a 3 de cada 10 habitantes de ese país. Pero hay un dato que le pone fecha de caducidad a esa cifra. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta generación alcanzó su punto más alto en 2023 y comenzó a reducirse. Para el año 2050, representará menos de una quinta parte de la población. Dicho de otro modo, Colombia vive hoy su bono demográfico y le quedan menos de 30 años para aprovecharlo. La primera gran pregunta es, ¿están estudiando? La respuesta se desdibuja a medida que crecen. Los datos del Ministerio de Educación colombiano dibujan un embudo. En primaria, la cobertura alcanza el 86%, en secundaria cae al 75% y en la educación media se desploma al 50%. Es decir, la mitad de las y los jóvenes está fuera del bachillerato en la edad que le corresponde. De quienes logran terminar, apenas 46 de cada 100 ingresan de inmediato a la educación superior o técnica. Un estudio conjunto de las universidades ICESI, Javeriana y de los Andes lo sintetiza con una cifra alarmante. De cada 100 estudiantes que entran al sistema, solo 13 llegan al último grado con los aprendizajes fundamentales. Existe un avance real, hay que decirlo. La política de gratuidad universitaria llamada Puedo Estudiar beneficia hoy a más de 900,000 jóvenes en las 67 instituciones públicas del país. Prácticamente el 97% no paga matrícula. La segunda interrogante es inevitable. ¿Qué pasa con el empleo? Aquí se forma el verdadero cuello de botella. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano reporta un desempleo juvenil del 14.7%, prácticamente el doble del promedio nacional, una brecha estructural que se repite año con año, y quienes trabajan suelen hacerlo en condiciones frágiles. La Organización Internacional del Trabajo calcula que 6 de cada 10 jóvenes en América Latina labora en la informalidad. En Colombia, la propia Organización Internacional del Trabajo documenta que los ingresos de la juventud
juventud están un 22% por debajo del resto de los trabajadores. La advertencia del organismo es contundente. Sin cambios en el aparato productivo, a esta generación solo le quedan dos caminos: la precariedad o la migración. Hablamos de 2,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, con un sesgo de género dramático. Casi 7 de cada 10 son mujeres. Detrás de esta brecha, la ONU y las autoridades locales señalan dos factores decisivos: las labores de cuidado no remuneradas y la maternidad temprana. Pero existe una capa aún más dolorosa de esta realidad. La Defensoría del Pueblo registró 74 casos de reclutamiento forzado de menores por grupos armados tan solo en el primer semestre de este año, concentrados principalmente en Cauca y norte de Santander. Y las autoridades admiten que las cifras reales son mucho mayores. El miedo a denunciar impone un silencioso subregistro. A este panorama se suma una crisis silenciosa: la salud mental. Los intentos de suicidio se concentran críticamente entre los 15 y los 19 años. En esta franja, la brecha de género también golpea con fuerza. La tasa alcanza los 310 casos por cada 100,000 habitantes en mujeres, frente a 130 en hombres de la misma edad. Colombia enfrenta un punto de inflexión. Solo entre los mayores de 14 años, 5 millones no estudian, no trabajan o sobreviven en el empleo informal. Como sintetiza la Fundación Corona, en Colombia las oportunidades existen, pero siguen siendo insuficientes, poco pertinentes y profundamente inequitativas. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Precisamente para conocer de primera mano lo que es el panorama de las juventudes en Colombia, nos enlazamos ahora directamente hasta ese país con Diana Carolina Alfonso. Ella es historiadora y docente y doctoranda en temas de paramilitarismo transnacional. Buenas tardes, Diana, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Berenice, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Diana, sobre todo ya lo escuchábamos en la cápsula previa, pues algunos de los datos que han marcado el panorama de las juventudes, pero desde tu perspectiva, precisamente que te encuentras en Colombia y has visto todo lo que ha sido la administración del presidente Gustavo Petro, que precisamente mañana pues termina con la toma del mandato de Abelardo del Espriella, un personaje con mucho trasfondo político bastante cuestionable, pero antes de eso, ¿qué cambió en el gobierno de Gustavo Petro con las juventudes, Diana? ¿Cuáles fueron los mayores impactos que se tuvo? Mira, lo primero que tenemos que recordar es que las juventudes pusieron al presidente Gustavo Petro. Hubo una participación inusitada de un sector social que generalmente, digamos, adoleciera más de participación política, de los escenarios públicos, y eso tiene que ver justamente con la represión que hace Iván Duque en el año 2021 al paro nacional, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en menos de 4 semanas fueron desaparecidas alrededor de 500 personas durante ese paro nacional. Fue un paro represivo brutal. Fue un paro desatado justamente por una medida antipopular que buscaba subir los impuestos a las grandes mayorías, mientras obviamente los más ricos del país se beneficiaban de las políticas criminales de Iván Duque. Y en ese momento, bueno, salen a flote muchos problemas que afectaban a la juventud, y era que por lo menos se llegó a un techo ¿cómo se llama?, de desempleo nunca antes visto en la historia de Colombia. Iván Duque entregó su administración al presidente Gustavo Petro con un desempleo que casi llegó al 20% del total de la población juvenil en Colombia. Eso fue muchísimo. Claro. Y en menos de 2 años el presidente Gustavo Petro pudo bajar esas cifras y se llegó a un mínimo de alrededor de 14%. O sea, vean ustedes la diferencia. Cuando hablamos de empleo, no solamente hablamos del empleo en sí, sino del empleo para sí, para la comunidad. Y en relación a ello, también tenemos que hablar entonces de la reforma laboral. La reforma laboral del gobierno del Pacto Histórico hizo mucho hincapié en este sector, en el sector juventud, que suele ser el más precarizado. Entonces, se dio una serie de garantías para la contratación del trabajo juvenil que antaño no tenían, y también para la formación de este trabajo
juvenil a través de el SENA, por ejemplo, que es una institución técnica tecnológica la más importante del país, entre otras muchas medidas. Después vamos a tener que hablar también de, por ejemplo, la salud mental, que es un rubro que nunca hizo parte de la discusión nacional bajo ningún emblema, bajo ningún partido, hasta la llegada del pacto histórico. Y gracias al ministerio, al viceministerio de Juventudes, se entabló un programa entonces de socialización en torno a la salud mental. Discusiones nunca antes vistas en el país. Entonces creo yo que esos son los grandes quiebres. No menor, y quisiera ya cerrar con esto, si me lo permites, Berenice, no menor también lo que atañe al servicio militar obligatorio. Ustedes saben que acá en Colombia el servicio militar es obligatorio. Y eso afecta entonces a una buena proporción de, sobre todo de estudiantes, ¿verdad? O por lo menos de jóvenes que están en edad para el estudio y tienen que cumplir entonces con esta labor con el Estado o de lo contrario pagar una cartilla que suele ser muy costosa para evitar el servicio militar. Lo que vimos, por ejemplo, con el pacto histórico y gracias a la labor del pacto histórico es que los soldados rasos hoy reciben un salario 6 veces mayor a la mesada que antaño recibían. Antaño recibían alrededor de $80 bajo el gobierno de Iván Duque y esa cifra se ha multiplicado por 6 durante el gobierno del pacto histórico. Es decir, ya esos jóvenes no son mano de obra para la guerra, no son carne de cañón. Hay una serie de otros servicios sociales que se les proponen también a la fuerza pública juvenil y además de eso son bien pagados. Eso es, yo creo que de las gestiones más honorables de esta presidencia para con las juventudes. Es decir, el pacto histórico, este primer gobierno de izquierda en toda Colombia, en toda la historia de Colombia, efectivamente dejó pruebas y cambios sustanciales en la vida cotidiana de millones de jóvenes en todo ese país. Por estos datos que nos compartes, Diana, que son muy valiosos, pero también, ya que hablabas de este punto del servicio militar, quisiera preguntarte qué tanto también impactó el cambio de la narrativa o el enfoque del gobierno. Por ejemplo, que previamente, antes de Gustavo Petro, pues estaba esta falsa narrativa de la supuesta seguridad, también la violencia instaurada desde décadas atrás en todas sus formas en la realidad colombiana, la supuesta lucha contra las drogas, a un gobierno, a una presidencia, la de Gustavo Petro, en la cual se comenzó a cambiar el discurso incluso público y cotidiano, a debatir lo que eran derechos laborales, la salud, las pensiones, incluso también temas medioambientales. ¿Cómo impactó eso también en toda la sociedad, sobre todo en las juventudes y también en su organización política, Diana? En la formación en general, y qué importante que resaltes este punto, Berenice, porque entre otras cosas se estableció el Servicio Social para la Paz, que son otras tareas de defensa, pero de defensa comunitaria. Nosotros nos acostumbramos desde la doctrina diplomática histórica de Colombia denominada el Rispus Polum, es decir, la estrella polar, mirar hacia el norte, que nuestra soberanía estaba perimida a los designios de los Estados Unidos. Durante muchísimos años, la estrategia defensiva en Colombia fue errática porque no respondía a Colombia, claro, respondía a los Estados Unidos. El Servicio Social para la Paz, por ejemplo, que se le propone a estos jóvenes bachilleres que tienen que prestar el servicio militar, se encarga de cuidados comunitarios. Y esto también es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en cuidados, pensamos en mujeres, ¿verdad? Que el presidente Gustavo Petro y los funcionarios, obviamente de carrera, hayan hecho un esfuerzo por cambiar la doctrina interna, no solamente ya pensando en la defensa de las comunidades, en la defensa de los territorios, pero también incluso con formación feminista. O sea, eso es inaudito en la historia militar del país y eso genera entonces un sistema mucho más garantista, respetuoso del derecho internacional humanitario, de nuestra propia constitución y de nuestras garantías también educacionales. Mira, sumado a todo esto, y repito, qué bueno que traes el tema a colación, se estableció la matrícula cero que en Colombia no existía, incluso en las universidades públicas tú tenías que pagar una tasa de acuerdo a tus ingresos o los ingresos de tus papás. Y en este caso ya tenemos matrícula cero. Es decir, que hoy los jóvenes, incluso si tienen que prestar su servicio militar, tienen garantías económicas, tienen garantías laborales y además de eso tienen un paquete de promoción educacional, tanto en los ámbitos de las instituciones técnico-tecnológicas como de la educación superior.
Que eso es también fundamental porque son derechos que deben de quedar sobre todo para la posteridad. Incluso también ahora quisiera preguntarte, Diana, estamos conversando con Diana Carolina Alfonso, ella es historiadora y docente y doctoranda en temas de paramilitarismo transnacional directamente desde Colombia. Diana, también, ahora que nos has planteado todos estos avances que son monumentales en tan solo 4 años, insistimos, bajo el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia, ¿cuáles son los riesgos que, pues, que se tienen en puerta, sobre todo ahora con las juventudes, ante la toma o el gobierno más bien que comienza mañana de un personaje tan oscuro y que representa lo peor de la ultraderecha y también de la memoria más violenta de Colombia, como es Abelardo de la Espriella? ¿Cuáles son los riesgos a los que ahora se enfrentan las juventudes con la toma de poder de este personaje, Diana? Vamos a ver entonces un proceso de remilitarización que yo he escrito varios artículos al respecto para Diario Red, si les interesa. En Colombia se usa una expresión popular para designar a la economía del narcotráfico, que es lo traqueto. Traqueto. Así, lo traqueto. Es una expresión bastante popular. Yo he llamado esto una revancha traqueta. Hay una reacción armada, hay una reacción de los sectores que siempre se lucraron de las armas y del narcotráfico y que no de casualidad han trabajado siempre de la mano de la DEA de los Estados Unidos y hoy son aliados de Trump a través del escudo de las Américas, como ustedes bien lo sabrán. Esta es una reacción narcotraficante y de acuerdo a lo que el mismo Abelardo de la Espriella ha dicho, pues lo que vamos a esperar es un país remilitarizado y paramilitarizado, que es mucho peor. Entonces va a ser una pena, la verdad, va a ser un retroceso en el proyecto de construir una Colombia potencia mundial de la vida, que vuelva, ¿no?, a instaurarse un militarismo que afecta sustancialmente a las juventudes, tanto más si vemos el arco internacional en el cual se emplaza, ¿no? Israel, el retorno de Israel a nuestra política de seguridad ya tiene un capítulo previo sangriento en nuestro país, porque Israel no solamente se encargó, o mercenarios israelíes se encargaron de la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el bloque paramilitar de ultraderecha, que termina sintetizándose en el Estado y del cual, de hecho, Abelardo de la Espriella fue su abogado de una organización que asesinó alrededor de 200.000 colombianos en menos de 15 años, las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa misma Israel fue la que dotó del software espía Pegasus a Iván Duque, y gracias a ese software espía Pegasus se intervinieron las líneas, los teléfonos y las comunicaciones de muchos de los jóvenes y de las jóvenes que hoy todavía están desaparecidos. Que eso es muy importante, sobre todo para entender más de este personaje, insistimos, tan oscuro que representa, ya lo decíamos también, un periodo bastante violento de lo que ha sido una Colombia paramilitar y que ahora vemos que sin ningún intento de barrera o de ocultar lo que se es, ahí está Abelardo de la Espriella a punto de tomar su toma de protesta mañana. Finalmente y rápidamente, Diana Carolina Alfonso, ¿cuál es el ánimo en las calles a un día de que asuma el poder de la Espriella? Mira, también te voy a responder con una expresión popular. Acá a este periodo le han llamado cariñosamente Petrotusa. La tusa es cuando a ti se te rompe el corazón, te rompen el corazón. Yo te diría que tendríamos que ir a esa expresión tan tierna para entrever un poco la tristeza que se siente en estos días. Hay mucha tristeza y sobre todo después de la última comunicación del presidente Petro hace 48 horas a propósito de las pruebas del fraude. Entonces hay decepción, hay una tristeza enorme, yo creo, y además sobre la certeza de que las elecciones fueron claramente fraudulentas, no solamente por el software electoral manipulado brutalmente, sino por lo que yo te venía diciendo, una reacción armada, narcotraficante, es decir, un país que supo ser regla y que, sin embargo, gracias a la presidencia del presidente Gustavo Petro, mostró su mejor antítesis, sus mayores valores, su necesidad de paz, su capacidad de trabajo colectivo, su capacidad de hacer una administración digna, ¿no?, para los colombianos y las colombianas, de repartir la ganancia, de cuidado del medio ambiente, de políticas feministas, de diplomacias para la paz. El saldo es muy positivo
y ese saldo debe medirse también con esta Petrotusa, con la tristeza que genera, pero de algo estamos seguros también acá en Colombia, y es que el efecto aceleracionista de las derechas, como bien lo está planteando ahorita el señor Abelardo de la Espriella, lo hizo Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia, esas derechas aceleracionistas tienden a quemarse en menos de 6 meses. Eso es lo que le está pasando también a las derechas puestas por los Estados Unidos, ¿verdad? Se han quemado muy rápidamente. Va a ser excepcional el caso de Milei, obviamente, porque la forma de sostener a un Milei también ha sido brutal. Ustedes han estado al tanto, por ejemplo, del debate en torno a la venta de tierras de la Patagonia. O sea, eso es otro ámbito, digamos. Pero yo te puedo decir que, dadas las contradicciones con las que asume Abelardo de la Espriella, lo que se siente en este momento es que hay una síntesis, sí, de un proceso muy provechoso para Colombia, pero hay altísimas probabilidades de retorno. Así que estamos esperando la conducción del presidente Gustavo Petro a la cabeza de nuestro proceso social y sin lugar a dudas el país retornará a sus ambiciones de paz en 4 años. Diana, Carolina, Alfonso, agradecerte muchísimo todo este retrato que nos regala sobre las juventudes en Colombia y también el ánimo político para hacerle frente a lo que se viene el día de mañana con el mandato del ultraderechista, por no decir neofascista, de Abelardo de la Espriella, que ya nos decías, obedece a intereses ajenos completamente a las y los colombianos y únicamente responde a Estados Unidos y al imperialismo también de Israel. Diana, muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia y seguimos en comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias para ti, Berenice. Un abrazo fuerte desde Colombia. Gracias, Diana. Y efectivamente estamos ya viendo cómo será este cambio muy fuerte, lo que vivirán las y los colombianos a partir del día de mañana con Abelardo de la Espriella. Y es que recordemos, Colombia está tan solo unas horas de la ceremonia de toma de protesta de este personaje ultraderechista que será presidente del país para el periodo 2026-2030. Y por primera vez este evento se llevará a cabo fuera de Bogotá y tendrá lugar en la capital del departamento del Valle del Cauca, en Cali. Adicionalmente, durante el día se prevén movilizaciones pacíficas por parte de simpatizantes del partido Pacto Histórico. Esta mañana, de hecho, el ex candidato presidencial Iván Cepeda Castro señaló que recibió información de un posible entrampamiento judicial en contra de él y del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que enmarca precisamente el periodo tan oscuro que comenzará mañana. En sus redes sociales, el izquierdista escribió: dado que recibí información de una fuente que considero verídica, anuncio que remitiré a la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, derecho de petición. En el escrito que le haré llegar en las próximas horas, le solicito se sirva informarme si actualmente la Fiscalía, en coordinación con la Administración del Control de Drogas, DEA, adelanta algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente de la República, Gustavo Petro, y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra. Así el panorama de lo que se avecina a partir de mañana con el mandato del ultraderechista, por no decir neofascista, Abelardo de la Espriella. Continuamos. Precisamente para entender qué hay detrás de esta Colombia tan compleja y lo que ahora están viviendo, tenemos un trabajo especial de nuestra compañera Natalia Matamoros, en el cual se nos retrata cómo una orden de hombres armados cambió para siempre la vida de Juan Camilo Peña. Dejó Colombia, atravesó Centroamérica y sobrevivió a un secuestro antes de encontrar refugio en la Ciudad de México. Este es un trabajo de Natalia Matamoros. La receta para empezar de nuevo. Cuando Marcela Ocampo dejó Cali, en Valle del Cauca, no buscaba una vida mejor, buscaba una vida posible. Después de años de amenazas por parte de la guerrilla, entendió que permanecer en Colombia significaba vivir con miedo. Hace 16 años tomó la decisión de marcharse a México, convencida de que la distancia podía devolverle la tranquilidad que había perdido. Y durante un tiempo así fue. Junto a su esposo de origen mexicano, construyó una vida estable, formó una familia, nacieron Rodrigo y Emilio, y comenzó a echar raíces en un país que poco a poco dejó de sentirse extraño.
Pensó que el capítulo más difícil había quedado atrás, pero en 2017 la vida volvió a cambiar de rumbo. La separación la dejó sin hogar, con sus 2 hijos, sin familiares que la respaldaran en este país y sin saber a quién acudir. Fue uno de esos momentos en los que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Pues sin nada en la calle. Duramos una noche durmiendo por fuera en la banqueta de la delegación Miguel Hidalgo. Ahí estuvimos los 3, gracias a Dios, cuidadísimos por el de arriba, en el 2017. Y ya, sí, el día que salí de la casa me fui así. Entonces empiezo a pedir ayuda por Facebook, necesito ayuda, necesito un lugar, no sé qué. Entonces alguien me presta una habitación en una casa y así luego se une la comunidad colombiana y entonces me empiezan a apoyar y me ayudan a buscar un departamento chiquito y al principio me empezaron como a ayudar. Igual mi familia de Colombia. Pero no quería vivir de donaciones, quería volver a ser independiente, producir con sus propias manos y recuperar la certeza de que podía sacar adelante a su familia. Había estudiado economía y gastronomía. Cuando decidió volver a levantarse, entendió que ambas carreras podían complementarse. Mientras una le daba las herramientas para administrar un emprendimiento, la otra le permitía ofrecer los sabores de su tierra. Así comenzaron las primeras empanadas tipo cóctel y otros bocadillos tradicionales elaborados por encargo. Aquellos pequeños pedidos sentaron las bases de lo que más tarde sería La Caleñita, su propia empresa de catering. O sea, el negocio arrancó en ceros, pues yo tenía un peso. Arrancó con la plata del cliente y así sucesivamente. Luego, pues había cosas que a mí me complicaba hacer porque no tenía las herramientas, ni los hornos, ni nada. Entonces empecé a hacer como alianzas con algunos colombianos de que me vendieran a un precio más favorable para que yo pudiera vender y así. Más adelante abrió un restaurante junto con otros aliados. El negocio prosperaba, pero también absorbía casi todo su tiempo. Fue así como tomó una decisión que marcaría el rumbo de su trabajo. Dejó ese proyecto para no perderse la infancia de Rodrigo y Emilio, el motor que le impulsaba cada día. Desde casa continuó fortaleciendo La Caleñita mediante la elaboración de productos congelados y servicios de banquetería. Al mismo tiempo, abrió espacio para otras personas que, como ella, necesitaban una oportunidad. Madres solteras, hombres inmigrantes que buscaban salir adelante en México. He trabajado eventos con la embajada, con el consulado, con empresas que me han contratado grandes aquí en México. Entonces, eso también ha ayudado a que se haya posicionado el nombre y que cada vez seamos mejor. O sea, cada vez las cosas tenemos que hacerlas mejor y seguir con ese paso firme de que La Caleñita tenga ese buen nombre ante la sociedad y la comunidad colombiana y también la mexicana, porque pues realmente nosotros somos un pedacito dentro de todo México y lo que queremos es que todo México nos pueda conocer. Su experiencia la llevó a formar parte del grupo de 300 chefs seleccionados para preparar alimentos durante la justa futbolera celebrada en el Estadio de la Ciudad de México. Esta evolución también le devolvió algo que había extrañado durante años, la posibilidad de viajar con frecuencia a Colombia para visitar a sus hermanos, traer a vivir con ella a su madre y mostrarles a sus hijos el país donde nacieron sus raíces. Hoy extraña la música, las fiestas populares y parte de su familia que permanece en Colombia. Sin embargo, cuando le preguntan dónde está su hogar, la respuesta llega sin titubeos: México. Sí, ya eché raíz, me costó mucho, entonces ¿qué tuve que hacer? Tener cosas mexicanas y colombianas en la casa para poderme sentir que también hacía parte de este país. Sombreros colombianos, sombreros mexicanos, bandera de México, bandera de Colombia y así por todas partes para yo poder sentir pertenecer a este país que me ha recibido bien. México no solo fue el país donde Marcela encontró refugio de la violencia, también fue el lugar donde, cuando la vida volvió a ponerla a prueba, encontró personas que la ayudaron a levantarse, constituyó un negocio que da empleos y descubrió que los hogares también pueden elegirse. Para Imer Noticias, Natalia Matamoros. Ahí este retrato para entender, insistimos, la realidad de Colombia y también cómo las y los colombianos han encontrado algunos una segunda casa en nuestro país. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de nuestro país, y con esto nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia.
Estamos de regreso ya en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya las 2 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que como todas y todos sabemos, el avance de la tecnología y el uso de robots en la guerra han dejado lamentablemente de ser una historia de ciencia ficción para convertirse hoy en una realidad dentro de los conflictos actuales. Toda la información de este caso con nuestro compañero Víctor Reyes. Durante siglos, las guerras se libraron con soldados frente a frente. Hoy, cada vez más decisiones pasan por computadoras, sensores y máquinas controladas a distancia. Suena ciencia ficción, pero es una realidad. El ejemplo más visible está en la guerra entre Ucrania y Rusia. Además de los drones que sobrevuelan el campo de batalla, Ucrania ha comenzado a utilizar robots terrestres capaces de transportar municiones, evacuar soldados heridos, retirar minas e incluso participar en ataques contra posiciones enemigas. De acuerdo con el gobierno ucraniano, más de 280 empresas desarrollan este tipo de sistemas y los robots ya han realizado decenas de miles de misiones para reducir la exposición de los militares en las zonas de mayor riesgo. También existen vehículos equipados con ametralladoras o explosivos que pueden operar mediante el control remoto. Estas cifras provienen de autoridades ucranianas y reflejan el acelerado desarrollo de esta tecnología durante el conflicto. Pero los robots son solo una parte de la transformación. Los drones de reconocimiento permiten vigilar movimientos enemigos durante horas. La inteligencia artificial ayuda a identificar objetos analizando imágenes en segundos. Los satélites comerciales proporcionan información casi en tiempo real sobre instalaciones y desplazamientos militares. Y los sistemas de guerra electrónica buscan bloquear comunicaciones, interferir señales de GPS o inutilizar drones enemigos. En otras palabras, el campo de batalla ya no depende únicamente de la fuerza militar, sino también de la capacidad para procesar información y controlar el espacio digital. Sin embargo, este avance tecnológico también abre un debate ético. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido sobre el desarrollo de armas autónomas, aquellas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin una intervención humana directa. El organismo sostiene que decisiones tan delicadas como el uso de la fuerza no deben quedar en manos de algoritmos y han solicitado establecer normas internacionales que garanticen un control humano efectivo sobre este tipo de armamento. La guerra del siglo XXI ya no solo enfrenta a los ejércitos, también enfrenta tecnologías que evolucionan a un ritmo mucho más rápido que las reglas para utilizarlas. Para Imer Noticias, Víctor Reyes. Precisamente el contexto del tema de lo que ya estábamos hablando, de cómo la tecnología también se ha incorporado en todas las áreas de nuestra sociedad, incluso también en el tema bélico, lamentablemente, y más que hemos visto que cada vez esto deja de parecer un cuento de ciencia ficción y se está transformando en la realidad que ya está siendo puesta en práctica. Precisamente lo hemos visto, por ejemplo, en las nuevas tecnologías empleadas en contra del pueblo palestino por parte de Israel en Medio Oriente y demás. Entonces tenemos que poner la atención también en este tema, y precisamente para entender qué hay detrás de la incorporación de estas tecnologías también en el uso bélico, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Carlos Alberto Barrera Franco. Él es doctor en estudios de la guerra, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Berenice. Muy bien, muchas gracias. Un privilegio estar en estos micrófonos. A tus órdenes. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Sobre todo, ya escuchábamos en la cápsula previa precisamente cómo se ha ido cada vez más incorporando la nueva tecnología en el uso bélico, pero más allá de lo técnico, doctor, también, ¿cuáles son los riesgos éticos que tenemos como sociedad al permitir que se incorporen ya no solamente las tecnologías en general, porque estamos viendo lamentablemente que hoy en día ya existe, por ejemplo, la guerra también practicada a través de drones, sino lo que son los robots humanoides en específico? ¿Qué riesgos corremos con ello, doctor?
Bueno, Berenice, me parece muy interesante este cuestionamiento, esta reflexión, y yo creo que el punto más importante es que, digamos, la humanidad en general está dando un salto muy peligroso hacia la transición de la máquina, digamos, a control remoto, hacia algo que se ha denominado en la academia como la autonomía algorítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos delegando la cadena de tomas de decisiones letales a redes neuronales, ¿no? Y esto, más o menos como lo comentabas previamente, lo podemos ver en el frente terrestre, ¿no? En Europa del Este, con los drones o incluso con el despliegue de vehículos terrestres no tripulados, justamente diseñados para asaltar posiciones y evacuar heridos en algunos casos, sin exponer a ningún soldado. En el caso particular, por ejemplo, en escenarios como Gaza, también pues está documentado, ¿no? El uso de estos sistemas de inteligencia artificial, particularmente como el algoritmo Lavender, que son pues capaces de marcar objetivos humanos masivos a una velocidad pues que un analista humano jamás podría procesar. Y esto, digamos, nos lleva justamente al punto que señalas, ¿no? A una potencial crisis ética muy profunda. La máquina está decidiendo a quién abatir y en este sentido pues se vulnera de manera completa los principios de distinción y proporcionalidad que son dos de los pilares del derecho internacional humanitario. Y en este tenor, digamos, la comunidad internacional, incluido, digamos, México, impulsando el debate, pues trata por garantizar en el seno de la ONU pues el control humano significativo sobre cualquiera de estos sistemas. Y que en ese sentido, por ejemplo, también Antonio Guterres desde la ONU ya ha hecho un llamado precisamente a prohibir desde el derecho internacional el uso de robots prácticamente asesinos, porque ya no lo señalaba, doctor, pues estamos dejando prácticamente a su escrutinio, que en realidad es un código programático, no hay un raciocinio como tal, la decisión de matar o no, es decir, asesinar a personas, a seres humanos. Doctor, también de qué forma va a acentuar este desarrollo de tecnologías, la desigualdad que hoy en día se vive, sobre todo en los conflictos bélicos, porque vemos que si bien a lo largo de la historia ha existido este desequilibrio, esta desigualdad de quién tiene las mejores armas, pues ahora estamos frente a tecnologías, como ya no lo decía, que incluso superan en muchas condiciones las habilidades humanas. Exacto, Berenice. Digo, creo que retomando y tratando de hilar con la pregunta anterior y esta segunda que me haces, creo que hay algo que en los últimos tiempos se ha ido materializando, algo que se ha denominado como la democratización de la letalidad, que en este caso pues es impulsada por una pues significativa asimetría de costos. ¿Qué quiere decir? Pues que un grupo, digamos, con ciertos fines o un país ya no requiere grandes presupuestos para cumplir sus fines particulares, ya sean en un conflicto o buscando, digamos, realizar actividades ilícitas. Y pongo un par de ejemplos, ¿no? Digamos, en el contexto internacional ya lo mencionábamos, el rol fundamental de los drones, ¿no? Estos drones, por ejemplo, FPV de visión en primera persona, que pues uno los puede comprar en 300, $500, pesan aproximadamente 300, 400 gramos, pues son capaces de inhabilitar, por ejemplo, un vehículo blindado, un radar, otros sistemas, digamos, aéreos que pueden costar decenas de millones de dólares, ¿sí? Y esto, pues, lo hemos visto justamente en la operación Telaraña, por ejemplo, llevada a cabo por Ucrania en territorio ruso, o también incluso en conflictos probablemente menos mediáticos como el de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y que den muestra justamente de que es una norma en el conflicto internacional armado hoy en día y que pues en este sentido las industrias han digamos estimado o proyectado proyectos de producción de millones de estas unidades. Esto digamos ha dejado relativamente en obsolescencia este concepto tradicional de las trincheras o de la superioridad aérea convencional, pues que pudiéramos ver en conflictos a lo largo del siglo XX o incluso principios del siglo XXI. Eso, digamos, desde la perspectiva de los países, de los estados. Claro. Pero en el contexto, por ejemplo, latinoamericano, incluso en México, hay un fenómeno muy similar, algo que se puede entender como una difusión táctica criminal. ¿Qué quiere decir? Pues que las organizaciones delictivas han
aprovechado las capacidades de tecnología comercial para sus fines. Y lo podemos ver en grupos justamente del crimen organizado, empleando enjambres de drones, como está ampliamente documentado en la selva de Colombia, en su momento, en Brasil o incluso en México, para hacer uso o lanzamientos de artefactos explosivos improvisados, y en este sentido subvertir o erosionar el monopolio del espacio aéreo que corresponde al Estado, ¿no? Entonces, estas tecnologías, digamos que generan pues erosionan, debilitan esta asimetría de costos que durante siglos había marcado esta superioridad en el conflicto armado. Y que de hecho fue algo que vimos, por ejemplo, también en Irán, ¿no? Precisamente con el nivel tecnológico que se enfrentaba o se enfrenta todavía a Estados Unidos e Israel y lo que tenía a su disposición el gobierno, la administración de Irán. Doctor Carlos Alberto Barrera Franco, doctor en estudios de la guerra y profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Finalmente, también preguntarle cómo se relaciona el desarrollo y el interés de estas tecnologías con todo el tema de la economía de guerra como tal, porque como lo sabemos es una industria también multimillonaria en todo el mundo. Bueno, sin duda hay un gran interés, incluso, por ejemplo, estas grandes corporaciones de armamento, de defensa o aeronáutico, pues, por ejemplo, podría mencionar Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, pues han visto, digamos, en startups una serie de amenazas al mercado. Justamente podría mencionar Palantir, Anduril, que son empresas estadounidenses que, digamos, han logrado capitalizar este cambio de paradigma en el conflicto, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, también creo que el mercado de armamento a nivel global ha identificado estos cambios en las doctrinas militares para operar en algo que se denominan las zonas grises o las guerras híbridas. ¿Qué quiere decir? Pues que se pueden emprender acciones, digamos, en el marco de un conflicto, pues no necesariamente con ataques cinéticos, es decir, no disparando balas o misiles, sino haciendo uso de armamento que se despliega en el ciberespacio. Y en este sentido, justamente, hay un crecimiento sustantivo, sí, en la economía, por ejemplo, de los sistemas autónomos, de los sistemas no tripulados, pero también en todo lo que tiene que ver con las capacidades de ataque en el ciberespacio. Es decir, en un país, pues, si tiene un objetivo, no necesita bombardear una central eléctrica o un hospital, pero puede a través justamente de ataques de ransomware secuestrar datos, paralizar cadenas de suministro y generar una afectación sustancial. Entonces, estas economías de guerra, digamos, se han hibridizado, digámoslo así, no nada más hacia el ámbito tangible o convencional o tradicional, como ya mencionaba, ¿no? De vehículos, de misiles, de armas, sino también de todo lo que, digamos, constituye la dinámica en el ciberespacio. Que eso es muy importante de tener en cuenta precisamente al analizar toda esta conversación. Doctor Carlos Alberto Barrera Franco, agradecerle mucho esta plática con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Berenice. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Llegamos a la infodemia del día de hoy y es que cuidado con la información falsa que además de mentir pretende estafar. En esta ocasión la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México alertó sobre falsas multas de supuestos arrendadores de inmuebles. Escuche más detalles en nuestra cápsula de infodemia. No toda la información que llega a tu teléfono es verídica, en especial si se trata de cobranzas inesperadas. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México alertó sobre falsas multas de supuestos arrendadores de inmuebles. Se trata de una modalidad de fraude en la que ciberdelincuentes, mediante aplicaciones de mensajería o llamadas telefónicas, se hacen pasar por autoridades, utilizando documentos con apariencia oficial. Una vez contactada a la víctima, solicitan pagos urgentes por falsas multas o supuestos adeudos relacionados con el arrendamiento de inmuebles y a veces direccionan a páginas electrónicas fraudulentas.
Su objetivo se centra en obtener dinero, datos personales e información bancaria. Ante esto, la autoridad capitalina aconsejó no hacer pagos ni ingresar a enlaces sospechosos y mejor verificar directamente con el administrador del inmueble. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Ya estamos en los últimos minutos de este programa del día de hoy, 6 de agosto, y llegamos a lo más kitsch del día de hoy. Y es que, ¿qué pasa cuando un muñeco zapatista, una muñeca de trapo, el célebre doctor de las farmacias y unos luchadores comparten la misma historia? Bueno, pues en Chiapas los juguetes cobran vida con la inteligencia artificial a través de un cortometraje que combina imaginación, artesanías y estos personajes que todas y todos conocemos. Escuchemos todos los detalles en esta cápsula de Fernanda López en voz de Sofía Gutiérrez. ¿Y si los juguetes mexicanos también cobraran vida? Pues en Chiapas ya lo hicieron, y vaya que se pasaron de creativos. Desde San Cristóbal de las Casas llega a nosotros Toy Story Tetic, un cortometraje independiente que retoma la idea de que los juguetes cobran vida cuando nadie los ve, pero al puro estilo mexicano. Soy mexicano, esa es mi bandera. Aquí, el héroe no es un vaquero ni un astronauta, es Marcos, un muñeco zapatista hecho de tela que emprende una aventura para reencontrarse con Ramona, una tradicional muñeca hecha de trapo, proveniente de las comunidades mayas Tzotzil y Celtal. En el camino aparecen personajes que cualquier mexicano reconoce al instante, como el inconfundible doctor que ya todos conocemos y varias leyendas de la lucha libre como el Santo y Blue Demon. Lo interesante del proyecto es que mezcla animación tradicional, grabaciones reales e inteligencia artificial para potenciar el trabajo creativo del equipo, encabezado por el cineasta chiapaneco Fach Ponce. El resultado, una historia que combina romance, aventura, identidad y mucha imaginación, demostrando que la tecnología también puede echarle una mano al talento artesanal de vez en cuando. Bueno, lo intentamos. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras. Escuchamos un fragmento de Verte Regresar de Belafonte Sensacional, que es parte de una compilación que se titula De Vuelta a Casa, que fue construida en julio de 2015, precisamente a raíz del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y lo traemos a colación dada la detención anunciada el día de hoy del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Un tema, insistimos, que queda pendiente y en el cual faltan muchas respuestas todavía, inclusive saber dónde están los 43 normalistas desaparecidos. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer sus mensajes que nos compartieron el día de hoy. Marta Galindo nos dijo: hola, soy católica pero no practicante, ya que estoy excomulgada por haberme divorciado y soy adulta mayor. Muchas gracias por tu respuesta y un abrazo, Marta Galindo. Y precisamente dijimos, hay muchos factores que influyen en si somos o no somos practicantes de una religión. También por acá nos compartió una reflexión Sergio Velázquez desde Valle de Chalco, diciendo que pues sí, todos los seres humanos tendríamos que tener el derecho a tener nuestra propia creencia y religión, y que en ello pues se involucran muchos factores como temas sociopolíticos, fenómenos también fisiológicos, psiquiátricos, incluso también el momento cultural e histórico que estamos viviendo. Y nos comparte también que sí, él, Sergio Velázquez, se considera católico. Ahí insistimos parte de las respuestas. También por acá, Óscar Guerrero García González nos comenta que no practica él ninguna religión, pero que sí las respeta. Que eso es también el centro de muchas conversaciones que hemos tenido en este espacio, respetar a las y los practicantes de estas religiones y en general a todas las personas, cualquiera que sea su creencia. Llegó el momento de despedirnos, nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.
El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Okay, so.